Bien. Bueno, soy Rafael Martínez, como ha dicho nuestra presentadora, pues soy del Departamento de Inteligencia Artificial y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, pues he encarado esta presentación. Espero que sea rápida y concisa. Bien, el tema del que quería hablar en este ratillo pues es de la semántica, ¿no? Estamos hablando pues de la lingüística, estamos hablando del etiquetado y estamos hablando del etiquetado semántico, ¿no? Y a mí de lo que me interesa más en cuanto a investigador del área de inteligencia artificial pues es la semántica, ¿no? ¿Qué es eso de la semántica en este sentido, en nuestro campo? La semántica como significado de las cosas, ¿no? Como significado consensuado y a lo que nos interesa de forma explícita. Es decir, la inteligencia artificial pues, se trata de hacer computable las capacidades humanas, especialmente en lo cognitivo, que en principio pueden aparecer como no computables, ¿no? Y de eso va a ser. Tiene que hacerse de forma explícita. Va a ser un conocimiento consensuado, porque si no, no va a ser útil, no nos va a resultar útil, no vamos a poder hacer nada en comunicación con los demás y tiene que ser de forma explícita para que sea computable. De ahí, pues, bueno, ¿qué lleva asociado? Pues lleva una representación del significado y unas capacidades inferenciales, ¿sí? Unas conclusiones. Sí, la palabra en el lenguaje se dice, bueno, pues, ¿esto qué significa? Pues significa que mañana tengo que irme a ponerme en cola de Hacienda o tal, ¿no? Así que lo que implica y lo que lleva asociado una determinada afirmación, pues forma parte de su semántica. Bien, entonces hablaremos desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Se ha trabajado en esto desde el inicio, como decía, porque forma parte de la esencia del tema y se habla de modelado, se habló en su momento, se ha trabajado en modelado del dominio, es decir, representar la semántica de forma computable, de forma formal, de un dominio, de un área del conocimiento, que después se ha llevado de forma más consensuada, más reutilizable, a hablar de ontologías y de ahí iremos a hablar de lógicas descriptivas como herramienta que nos permite no solo representar, sino, a partir de la lógica de primer grado, de primer orden, llevar a conclusiones, ¿no? Existen otras y hablaremos ligeramente de otras, pero bueno, básicamente eso. Y hablaremos del éxito que ha tenido ello en la web y de las posibilidades, además, de tratamiento de la incertidumbre. Bien, esto en inteligencia artificial pues es muy básico, que era desde el principio, como decía, y ahí hemos hablado de representación y de inferencia. ¿Vale? Pues esto es un hecho en lo que se basa cualquier sistema que hemos llamado basados en conocimiento, ¿no? Diferenciar el conocimiento del razonamiento, el proceso, el mecanismo inferencial. Y bueno, pues aquí he hecho muchas transparencias. Pasaré alguna de ellas un poco rápido, pero las tenéis en el material y cualquier duda a ese correo que os he indicado, cualquier duda o explicación posterior, pues me la podéis mandar. Aquí es un ejemplo, ¿no? Diferenciación del conocimiento expresado de una forma genérica de una información y de conclusión. ¿Y a qué conclusiones se puede llevar, ¿no? Mecanismos inferenciales, pues por ejemplo, de la lógica de toda la vida, ¿no? Y esto, la ingeniería del conocimiento se basa, o su fundamento es pasar el conocimiento no computable, heurístico o no, de un experto a un mecanismo computacional. Desde el principio, bueno, que se trata de representar el conocimiento, ¿no? Representar el conocimiento, se buscan diferentes, de principio, formalismos, etcétera, estructuras que permita pues representar la relación, los conceptos que se están manejando y la relación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, redes semánticas hay miles, las redes de Sapiro, redes de Kilian, como aquí hablamos, mapas conceptuales también, redes de marcos de Minsky, es decir, hay una batería enorme que pueden depender, en unos casos como este, depende del idioma,
en otros casos no, se busca una representación más conceptual, más allá del idioma particular que se está manejando, etc. Y bueno, pues en este caso se utilizaban también interpretación del lenguaje y bueno, tenían algunos problemas, como decíamos ahí. Llegamos a una ontología. Ahora desarrollaremos un poco más qué se entiende o los problemas que hay para entender qué es una ontología. Pero básicamente es como decían, una especificación de una conceptualización. Se conceptualiza un área de conocimiento, ¿eh? Y se especifica. Se especifica, a ser posible, formalmente. ¿Qué quiere decir formalmente? Pues unas reglas y una semántica. Define los términos y las relaciones básicas para la comprensión de un área, como decíamos. Un vocabulario, unas restricciones, unas relaciones. Ahora hablaremos un poquito de ello. Claro, ¿qué favorece? Pues aquello que decíamos que era la semántica. Lo que hace una ontología es plasmar cuál es la semántica de un área. Cualquier elemento, cualquier instancia que pertenezca, que podamos incluir o asignar o relacionar con alguno de los términos de esa ontología, va a tener una semántica asociada. De hecho, uno de los trabajos que hemos dirigido era una tesis que trabajaba el concepto de vista semántica. Un mismo texto, en función de la ontología sobre la que se interprete ese texto, pues da lugar a conclusiones diferentes, a interpretaciones diferentes, ¿no? Se habla de ontologías en algunos casos, en algunos autores, en algunos casos diferenciándolas o no de otro tipo de estructuras, como los tesauros, los glosarios simplemente, o otros. Pero normalmente se habla de ontologías cuando ya hay una estructuración muy fuerte, ¿eh? Una estructuración fuerte, que bueno, pues permite, pues aquí he puesto unos cuantos casos de ejemplo, pero muchos más, ¿no? Es decir, permite ya una inferencia importante. Las capacidades inferenciales a partir de la estructura y de los términos propios de la definición de la ontología. Fundamentos, el concepto, ¿qué es el concepto? ¿Cómo se describe? Atributos. Olvidemos que bueno, ahora lo repasaré. Pero no solamente jerarquías. Es decir, algunas veces se entiende ontología como jerarquías o taxonomías, ¿eh? Debería ser algo más, una fuerte interrelación, como decía, entre los conceptos que forman parte de la misma. Con características bueno, pues se pueden añadir 1000 tipos de características, definiendo las relaciones o roles como dominio, en cuanto a dominios, rangos, si son de tipo funcional, qué pasa con sus argumentos, en algunos casos qué tipo de acción conlleva unos determinados valores o consecuencias de los rangos. Y afirmaciones, ¿no? Afirmaciones que pueden ser más o menos genéricas o afirmaciones de hechos, ¿no? de específicos. Afirmaciones que tienen que cumplir, es decir, axiomas que tienen que cumplir los elementos de la ontología, ¿no? A esto se puede llevar incluso las reglas de producción, los típicos if, then, con las diferentes posibilidades que existan en cuanto a tal. Y llevando también implícito pues, valores de certeza. Hablamos de ontologías y se está trabajando mucho en ontologías difusas, donde los conceptos no pertenecen a una categoría determinada totalmente, o en parte a unos y en parte a otros. Se habla de probabilísticas también, de ontologías probabilísticas, es decir, que no necesariamente una ontología tiene que ser un hecho cierto, sino que pueden dar margen o dejar margen a una incertidumbre. Y su manejo gracias a técnicas propias de la inteligencia artificial también. Los lenguajes, aquí he puesto unos cuantos lenguajes que no son los que ahora se están manejando, pero que son lenguajes clásicos en la definición de ontologías. Pues OCLM, OCML, por ejemplo, es un lenguaje muy bueno para la definición, o de las que derivan, casi todas se derivan del concepto de marco. Es decir, marco y la red de marcos es de lo que deriva todo. Deriva el OWL, que después veremos, OWL, y el primer lenguaje que se trata con esto es KL1, ¿no?
también basado en lógica descriptiva como OWL, que veremos a continuación. El concepto de marco es fundamental y es de Minsky, en la Sociedad de la Mente, el libro Sociedad de la Mente, pues habla, define, decir, bueno, un concepto pues tiene que ser algo que tendrá unos descriptores, le describiremos de alguna forma, algunas características tendrán que describirlas y no solamente las características, sino aquellos elementos con los que está relacionado también. Como vemos, es lo mismo siempre. Conceptos descritos por unas determinadas características y relaciones con otros conceptos. Y bueno, en la web, bueno, aquí vemos el principal, pues toda la típica batería de lenguajes para describir ontologías en la web. El propiamente ontológico es OWL, evidentemente, que es el que tiene más capacidades después inferenciales, ¿no? Está, RDF y RDFS tienen algunas capacidades inferenciales, pero limitadas, ¿no? ¿Y gracias a qué? Pues gracias a las lógicas descriptivas, ¿no? La lógica descriptiva, pues una familia de lógicas derivadas o una reducción de la lógica de primer orden, con la idea de hacerla decidible y, bueno, tan decidible como tiene razonadores, incluyendo hay una serie de razonadores que se pueden utilizar para llegar a conclusiones a partir de las definiciones dadas en este tipo de lógica, ¿no? Es un formalismo descriptivo, es un formalismo tecnológico y asertivo, como dice aquí. Siempre parten de un esquema de este tipo, ¿no? Se define una estructura de este tipo. Hay una descripción que permite dar un esquema y unos datos, unas afirmaciones, unas instancias, depende de cómo queramos decirlo, y un conocimiento, que es lo que se decía al principio, ¿no? Un conocimiento y una información. Y gracias al razonamiento, a los mecanismos de razonamiento propio de la lógica descriptiva, pues se puede llegar a una... Es decir, esto es lo genérico y esto es lo particular, como estamos viendo en el ejemplo, ¿vale? Bueno, se pueden representar las categorías no solamente con un nombre, sino la definición propiamente. La definición, se da la definición, ¿eh? Es decir, un perro es un animal, es un subtipo de animal y damos la información de que come huesos. Puede comer otras cosas, pero come huesos, ¿no? Bueno, es una definición toda tonta que queréis, pero es una definición, ¿vale? OWL tiene la traslación completa a DL, permite, vemos los dos formalismos, y razonamientos. Razonamientos pues, de clasificación, bueno, de distancia. Hay una serie no vamos a entrar mucho en ello, pero de capacidades inferenciales, especialmente relacionadas con la clasificación. ¿Qué pasa en la web? Pues en la web, si este tipo de esquemas o el éxito de las ontologías en la web pues implica que no solamente tenemos enlaces únicos del tipo un recurso en la web enlaza con otro recurso en la web, sino que bueno, pues podemos etiquetar y podemos clasificar, podemos darle semántica a ese esquema. Es decir, no solamente nombramos los nodos o los recursos, sino también los enlaces. Hay diferentes tipologías de enlaces, y enlaces a sitios diferentes, recursos distantes y, eso sí, claro, cuyos nombres tengan que ser reconocibles. Y es lo que nos lleva al enlazado de datos. El enlazado de datos pues nada, es la derivación de esto, pero que pues tenemos que usar nombres de recursos unificados, reconocibles, a sitios bueno, pues los más estándares posibles, de tal forma que se consensúe de lo que estamos hablando, de lo que estamos esquematizando, ¿no? Y llegamos al linked data, como decimos, ¿no? Que son datos de diferentes fuentes reconocibles, consensuados, pero enlazados débilmente, porque son muchos datos. La idea ahí es un poco la contraria a lo que yo realmente estoy trabajando más, ¿no? Es decir, muchos datos muy distantes quizá, distribuidos, pero enlazados débilmente. No hay un fuerte enlazado de acuerdo a las posibilidades que ofertan las ontologías.
y los datos y OWL, las lógicas descriptivas. Porque vuelvo al principio, lo que a mí en la investigación que nos corresponde más a la inteligencia artificial, lo que más nos interesa es el modelo de el área del conocimiento, el modelo del conocimiento de un área determinada. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa. Puede ser muy complejo, aquí estamos viendo unos enlaces, un mapa de este tipo de la British Library, pero bueno, podemos poner muchos muy complejos. Hemos trabajado en medicina, que es un área muy para esto, y se trabaja muchísimo en ontologías, porque es un problema candente en la medicina, el unificar, el definir de forma formal los conceptos para que se consensúen y se reconozcan y se sepa de qué está hablando en todo momento. Y estamos hablando en imágenes médicas, por ejemplo, estamos trabajando en ello, y bueno, pues es una línea muy propia para la inteligencia artificial, como decíamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las humanidades, pues también. Yo creo que se ha trabajado mucho a través de TEI en contenidos y en semántica muy superficial, en el sentido de que trabaja más con el formato y los contenidos. Yo creo que debería desarrollarse en el área de las humanidades realmente digitales más los contenidos, modelar más los contenidos, igual que se está haciendo en medicina, por ejemplo, ¿no? Es una línea de trabajo que ofrezco a todo el mundo. Muchas gracias.